por el cuerpo del monstruo, dudando que su esfera pueda derribar algo así. Considera apuntar a la cabeza, quizás sea el único punto débil. Ve una abertura y dispara con todo lo que tiene, pero el proyectil es demasiado pequeño, el daño no basta. Aprovechando que está en el aire, el golem responde con un manotazo brutal para aplastarlo. Nuestro protagonista entra en pánico, no puede esquivar en el aire. Sin alternativa, activa su muro de hielo negro para bloquear el golpe. El impacto lo destroza por completo. La defensa se pulveriza y él sale despedido contra las rocas, admitiendo que el bruto es más fuerte de lo que aparentaba. Sin embargo, su habilidad de copia detecta la técnica del monstruo y comienza el análisis. Incluso herido, sonríe al comprenderlo. El golem utilizó una habilidad para volverse gigante. La escena cambia entonces. En una mansión, un sirviente recibe una llamada y palidece al escuchar la noticia. Con frialdad absoluta, Reiji Kinoshita le ordena que no haga escándalo frente a él. El hombre se disculpa y su jefe exige saber qué ocurre. Le explican que alguien derrotó a los Royal Fang e invadió el área de entrenamiento. Furioso, Reiji golpea la mesa y pregunta si fue un despertado por encima del nivel 30. El sirviente aclara que los fuertes están ocupados. Allí solo había novatos. Parece imposible que un nivel 10 ganara, pero Reiji ordena investigar a fondo. Luego decide que no hace falta esperar. La mazmorra lleva tiempo, así que pueden llegar antes de que termine. Con mirada asesina, grita que irán ahora mismo, sin excusas. El hombre acepta temblando, empapado en sudor frío. Al levantarse, Reiji jura que se arrepentirán de haberse cruzado con la familia Kinoshita. De vuelta a la batalla, el análisis concluye y Itsuki celebra que ya no tendrá que huir. Un loto azul brillante aparece en la frente del golem. El sistema confirma que el análisis de la habilidad de gigantificación fue un éxito. Además, su esfera perforadora subió a nivel 2 y desbloqueó un nuevo efecto. La velocidad pasiva volvió a duplicarse y ahora puede ajustar su tamaño. Sonríe, emocionado. Decide probarlo de inmediato y el sistema lo cura por completo. Sus estadísticas aumentan en 20 puntos. Más fuerte que antes, reúne todo el maná restante y crea la esfera perforadora más grande que puede controlar. La esfera colosal libera un rayo de energía masivo, cargado con un poder descomunal. El ataque atraviesa al golem de arriba abajo y lo desintegra por completo. Con el maná totalmente agotado, Itsuki deja escapar una leve sonrisa. Tal vez se pasó un poco. El sistema confirma la victoria y como recompensa inmediata, la velocidad de su esfera se dispara otro 200%. Él hace el cálculo al instante. En apenas 2 rondas más, su ataque será tan veloz como un coche en plena recta. Mientras sostiene la piedra del karma, comprende que los efectos pasivos son mucho más valiosos de lo que parecen a simple vista. Entonces recuerda algo clave. El estallido de Loto también amplía el alcance de sus habilidades. La explicación es clara. Su pasiva aumenta el rango cada vez que derrota a un enemigo. Con esa idea en mente, se imagina golpeando objetivos a kilómetros de distancia algún día. La escena cambia entonces al exterior. Una pantalla gigante anuncia su hazaña. Ha pulverizado el récord por 3 minutos. La multitud queda en shock. Incluso ha superado el tiempo del monstruo Kazunari, que observa en silencio. Cuando él sale, el desconcierto es general. Sigue en nivel 0 y no tiene ni un rasguño. Su compañera le dedica una sonrisa sincera, impresionada de que haya roto el récord y salido ileso otra vez. Comenta que fue increíblemente rápido y Itsuki responde con total naturalidad que el monstruo era débil. Justo después nota una mariposa brillante posada en la mano de ella y pregunta qué es. La chica revela que su clase es usuaria de Shikigamis y que esa mariposa es su criatura. Itsuki la mira con asombro. Es la primera vez que ve una y no duda en decir que es hermosa. Aprovechando el momento, él pregunta por las clases, lo que deja a su compañera sorprendida. Ella explica que existen 4 tipos y que él ya ha visto 3. Primero, los elementalistas, la clase más común y con mayor poder de combate base. Menciona que uno de sus compañeros utilizaba el elemento rayo y que el bruto de antes, Gael, también pertenecía a esta categoría. Por eso manipulaba metal. Después, los usuarios de Shikigamis, invocadores de bestias. Se presenta formalmente como Brandalin Brusual, usuaria de Shikigamis acompañada de su mariposa de Jade. Y pues sí, entendemos que es la hija de Deapul Brusual. Con una sonrisa amable, le pregunta si tiene más dudas. Sin embargo, Itsuki lanza otra cuestión. ¿Por qué el nivel de ella es menor que el de su mariposa? La pregunta la deja petrificada. No puede creer lo despistado que es. Tras recomponerse, explica que los Shikigamis también ganan experiencia y suben de nivel. Una sombra cruza la mirada de Itsuki al comprender que solo necesita derrotar al sensei. Brandalin siente un escalofrío. Esa aura siniestra vuelve a rodearlo.
Para romper la tensión, él pregunta por las otras clases. Ella adopta un tono más serio y menciona la tercera, el quebrantador de orden, o también conocidos como Order Breaker, precisamente la clase de nuestro protagonista. Explica que es la más misteriosa debido a sus habilidades únicas, como la flor de loto. Algunos pueden alterar el tamaño de su cuerpo, otros crear clones infinitos, mientras las habilidades normales van de rango C a S. Los Order Breakers poseen habilidades de rango Z. Añade que por eso su padre la regañó. El secreto de esas habilidades es su mayor arma. Incluso así, considera a Itsuki una excepción, ya que utiliza al menos 3 habilidades de elementalista. Él no puede evitar preocuparse. Si su maestro descubre esta conversación, estará en serios problemas. Pregunta por la última clase, pero ella se muestra reservada y, con una sonrisa enigmática, asegura que solo lo contará cuando conozca a un usuario en persona. Itsuki acepta sin insistir. Entonces, ella le informa que el estudiante que salvó está fuera de peligro. Cuando pregunta por sus planes, él responde que quiere repetir el escenario para farmear más. Sin embargo, ella le explica que el lugar tiene un tiempo de recarga y no se abrirá hasta dentro de 2 días. La frustración se le nota, así que pregunta si existe algún sitio con grandes cantidades de monstruos. Con una mirada traviesa, la señorita Brandalin menciona el desierto de las langostas, un lugar repleto de enemigos en números absurdos. Duda de él, ya que no posee habilidades de efecto de área, pero nuestro apuesto protagonista acepta el reto sin pensarlo. El grupo se inquieta, aunque él asegura que estará bien. Impresionados por su determinación, deciden retirarse para evitar problemas. En otro momento de la historia, Reiji llega al lugar, pero ya no queda nadie a quien interrogar. Su sirviente le informa que el objetivo se marchó. La rapidez lo deja atónito. La ira lo consume. Su plan ha fracasado y ha quedado en ridículo. Sin dudarlo, ordena llamar a un rastreador para cazar al chico y jura capturarlo con vida para hacerlo sufrir. Mientras tanto, un hombre herido se oculta en un callejón, arrepentido de haber aceptado la misión. Se felicita por haber escapado por poco, pero un gruñido en la oscuridad lo paraliza. Un lobo gigante de ojos rojos se abalanza sobre él y lo deja gravemente herido. Entonces aparece un hombre misterioso que ordena al lobo que se calme. Quiere información. El herido, temblando, pregunta cómo lo encontraron. El hombre del sombrero responde que el olfato de su lobo es excepcional. Se presenta como Charles, el perro lobo, y afirma que puede oler el aroma de la muerte. Las súplicas no sirven de nada. Charles se niega a perdonarlo. Dice que Kinoshita se enfadaría y que su lobo tiene más hambre que un secuestrado recién liberado. Con una sonrisa cargada de malicia, da la orden. Es hora de comer. Tras el festín, una ventana de estado aparece frente a él mostrando que por fin ha subido de nivel. Charles saca el teléfono, informa que el trabajo está hecho y, al enterarse de que Gael está herido, se pone en marcha. Con una sonrisa afilada, le dice a su lobo que una nueva presa acaba de aparecer. Itsuki llega a un lugar desolado conocido como el desierto de las langostas. Mira a su alrededor con cierta duda y se pregunta si realmente ha llegado al sitio correcto. Observa los extensos campos de trigo que se extienden hasta donde alcanza la vista y no puede evitar preguntarse si de verdad hay tantas langostas por aquí. Su compañera, sin embargo, le explica con calma que las bestias del desastre siempre eligen los entornos que prefieren invadir. Añade que ni siquiera hay señal en la zona porque el nivel de peligro del lugar es demasiado alto. Itsuki frunce el ceño, confundido, ya que el nivel que aparece marcado parece bajo. Ella le aclara de inmediato que ese no es el verdadero problema. El asunto es que las bestias de este lugar son extremadamente agresivas y su número es absurdamente alto. Luego le advierte con seriedad que, si baja la guardia, aunque sea un poco, terminará completamente rodeado, y cuando eso ocurra, lo devorarán vivo hasta que no quede más que un montón de huesos. Sin embargo, Itsuki simplemente esboza una sonrisa. En su mente, tener tantas bestias para luchar suena genial. Con una mirada llena de confianza, afirma que no está tan desesperado como para morir comido por insectos. Al ver su actitud tan segura, ella lo observa mientras entra al portal, convencida de que estará bien. Piensa para sí misma que él decidió entrar por su cuenta, así que toda la responsabilidad recae sobre él. Pero, de repente, entra en pánico al recordar algo importante. Olvidó advertirle que esas criaturas nunca dejan de venir. Preocupada, decide que debe entrar de inmediato para avisar a nuestro protagonista. Sin embargo, justo cuando intenta avanzar, 2 figuras misteriosas aparecen frente a ella y bloquean su camino. Uno de ellos, un hombre de mirada siniestra, se adelanta y dice que está buscando a alguien en ese lugar. La escena cambia entonces. Ahora vemos a nuestro protagonista ya dentro del desierto. Observa el entorno y le parece un sitio bastante abandonado. Con una sonrisa confiada, junta las manos y aplaude, gritando a las plagas que despierten porque ha venido a exterminarlas.
Tras analizar a los monstruos se da cuenta de que son débiles, pero perfectos para usar su habilidad, la explosión de Loto, o dicho de otro modo, Lotus Burst. Su análisis confirma que se trata solo de langostas malignas con niveles ridículamente bajos, como 1 y 2. De repente, un gigantesco enjambre de insectos aparece en el cielo, avanzando directamente hacia él. Lejos de asustarse, Itsuki piensa que esto es fantástico. Entre sus manos comienza a formar una flor de loto hecha de energía pura. Su plan es simple: esperar a que todos los insectos se agrupen lo suficiente para aplastarlos de una sola vez. Tan pronto como el enjambre lo envuelve por completo, grita con fuerza. Ahora, en ese instante, libera todo el poder que había acumulado. El Lotus Burst se activa y una luz devastadora estalla a su alrededor, arrasando con todo lo que se encuentra cerca. Varias notificaciones aparecen inmediatamente, confirmando que cada langosta derrotada aumenta el rango de su habilidad. Itsuki permanece en medio de la destrucción observando el resultado de su ataque masivo. El sistema explica que la habilidad posee un efecto pasivo que amplía su alcance cada vez que derrota enemigos. Al ver el bono del 110%, comprende que acaba de eliminar a 110 monstruos de una sola vez. Con una sonrisa satisfecha, calcula que puede usar ese movimiento unas 10 veces más, lo que le permitiría alcanzar un aumento cercano al 1000%. Incluso piensa que si esta habilidad no tuviera tiempo de enfriamiento, todo sería mucho más sencillo. Pero entonces algo le resulta extraño. El mensaje de éxito del sistema no aparece. Esa ausencia despierta sus sospechas. En ese momento, una nueva pantalla surge frente a él anunciando que se ha activado una habilidad de rango C llamada la voluntad de la madre. Itsuki se gira sorprendido. No puede creer que todavía haya supervivientes después de su ataque. De repente, enormes langostas emergen del suelo por todas partes, rodeándolo completamente. Una de ellas se lanza contra él y en ese instante comprende su error. Bajó la guardia al pensar que no existía un jefe. El verdadero problema es que no tiene idea de dónde se encuentra ese jefe, lo que complica bastante la situación. Decide entonces cambiar de estrategia. Si derrota a todas las pequeñas, obligará al jefe a aparecer. Con esa idea en mente, vuelve a utilizar la explosión. Las notificaciones del sistema vuelven a aparecer, indicando que el rango de su habilidad sigue aumentando. Su bono ahora alcanza el 220%, lo que vuelve enorme el alcance del ataque. La ventana del sistema muestra que el Lotus Burst ha alcanzado un diámetro de 16 metros. Aún así, incluso después de derrotar a otros 110 monstruos, el jefe sigue sin aparecer. En otro momento de la historia, la escena se traslada al subsuelo. Allí se revela un enorme nido lleno de huevos, de los que nacen más y más monstruos sin detenerse. Mientras tanto, en la superficie, Itsuki observa cómo las langostas siguen emergiendo del suelo una y otra vez mientras el análisis del jefe continúa progresando. Revisa su maná y se preocupa un poco. Solo puede usar la explosión 9 veces más, pero incluso así, este man no duda. Itsuki prepara su energía ardiente y declara que acabará con todas, sin importar cuántas aparezcan. Luego, aprieta el puño con fuerza y grita que las borrará del mapa de una sola vez. Una nueva explosión estalla, destruyendo a varias criaturas. Las notificaciones del sistema vuelven a mostrar incrementos en el rango de su habilidad. Después comienza a lanzar ataques en secuencia, desatando múltiples explosiones una tras otra para limpiar el área lo más rápido posible. El sistema muestra que su bono de rango ya ha alcanzado el 990%, pero el esfuerzo empieza a pasarle factura. Itsuki se da cuenta de que solo le queda maná suficiente para una explosión más. Para su desesperación, otro enjambre interminable aparece en el horizonte, lo que lo deja completamente frustrado. Piensa que el jefe no aparece por ninguna parte y considera retirarse para intentarlo más tarde. Sin embargo, descarta la idea casi de inmediato. En su mente, retirarse ahora sería algo que haría un perdedor. Con una mirada decidida, se prepara para seguir luchando y declara que derrotará a todas las bestias. Con esa determinación libera un último y poderoso Lotus Burst o explosión de loto, usando toda su energía. Agotado, cae de rodillas. Su cuerpo está completamente sin fuerzas, pero cree que finalmente ha resuelto el problema. Sin embargo, se queda en shock al ver que las langostas siguen allí y que su número ni siquiera ha disminuido. En ese momento, una idea repentina ilumina su mente. De pronto se da cuenta de algo importante. Todos los monstruos son de nivel 1. El análisis termina justo entonces, revelando la verdad. La responsable es la reina langosta, una criatura con la capacidad de reproducirse infinitamente. Itsuki comprende inmediatamente la situación. Luchar contra las criaturas no tiene sentido si no mata al jefe primero, ya que los monstruos simplemente seguirán multiplicándose. Justo entonces, el análisis está a punto de completarse. Una esfera de energía se rompe frente a él y el proceso finaliza. Con eso obtiene una nueva habilidad, detección de maná.
Esta habilidad puede localizar enemigos y además restaurar su energía. Itsuki sonríe al darse cuenta de que es exactamente la habilidad que necesita para una etapa tan complicada como esta. Recuerda que la mamacita de Brandalin Brusual lo está esperando afuera, así que decide que lo mejor es terminar con esto rápidamente. La nueva habilidad restaura su cuerpo por completo, curando sus heridas y potenciando todas sus estadísticas de poder. Totalmente recuperado, activa la detección para localizar al verdadero jefe del área. Ondas de energía azul se expanden por todo el campo, buscando cualquier rastro de maná. El pulso energético viaja una enorme distancia hasta que finalmente revela la presencia de la reina langosta escondida bajo tierra. Los ojos de Itsuki brillan con determinación. Con una sonrisa anuncia que por fin la ha encontrado. Sin perder tiempo, forma una esfera de energía oscura entre sus manos y la apunta directamente hacia la reina. La criatura intenta usar a sus propias crías como escudo, pero Itsuki se da cuenta de que esa táctica es inútil. Con voz firme grita que eso no funcionará y lanza un loto de energía directo hacia ella. El sistema confirma que el rango del ataque ha alcanzado los 120 metros, suficiente para golpear el objetivo. El ataque impacta de lleno, la energía atraviesa a la reina y termina con la amenaza de un solo golpe. Cubierto de relámpagos y con su armadura activada, Itsuki avanza hacia adelante para rematarla. Con una sonrisa segura se enfrenta al enemigo cara a cara y declara con calma: ¿conoces a Yapper? Ya perdiste. Jaque mate, Zunga. En un movimiento rápido y brutal, atraviesa el caparazón de la reina con un golpe fatal. Con la muerte de su líder, el enjambre de langostas cae en un caos absoluto. Itsuki levanta una mano envuelta en llamas y les dice a las demás criaturas que pronto las enviará a reunirse con su madre. La pantalla del sistema aparece una vez más, mostrando que sus habilidades ahora superan el 1200% de rango. Satisfecho con el resultado, ya empieza a pensar en regresar en el futuro para aumentar ese efecto todavía más. Después, finalmente sale del portal. Al revisar el tiempo, descubre que todo el combate solo tomó 17 minutos. Entonces recuerda que la señorita Brandalin lo está esperando afuera. Piensa que probablemente actuará de forma fría, aunque en el fondo esté aliviada de que haya vuelto. Incluso le parece que su forma de actuar es bastante linda. Con eso en mente, se prepara para decirle que ha regresado y que todo está bien. Pero en ese mismo instante, su ojo brilla con una furia que nunca antes había sentido. Frente a él encuentra a Brandalin herida. Y mientras intenta comprender lo que ocurrió, el hombre misterioso lo observa y pregunta con calma si él es la persona que Reiji estaba buscando. El villano comienza explicando que intentó sacarle información a la chica. Sin embargo, incluso estando gravemente herida, ella no pronunció ni una sola palabra. La frustración del hombre es evidente. Lleno de rabia, Itsuki le ordena que suelte a Brandalin de inmediato, advirtiéndole que está a punto de darle una paliza. Pero el sujeto simplemente se ríe, burlándose del novato de nivel 0 y diciéndole que no se vuelva engreído. En ese instante, todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Cubierto por relámpagos, Itsuki se lanza hacia adelante con una velocidad brutal, dispuesto a aniquilarlo. El villano apenas puede reaccionar. Su mente se queda en blanco al sentir que la muerte se aproxima a toda velocidad. De repente, la situación cambia por completo. Un gigantesco lobo aparece de la nada y bloquea el golpe usando su propia cabeza como escudo. Itsuki se detiene un instante y comprende lo que tiene delante. Ese lobo es un Shinigami. Eso significa que el hombre es un usuario de ese poder. El villano, mientras tanto, analiza la velocidad del chico y finalmente entiende por qué Gael perdió aquella pelea. Con una sonrisa burlona presume su ventaja. Tiene al perro lobo y también a la rehén. Para demostrarlo, aprieta con más fuerza el cuello de la chica. La atención de Itsuki se desvía por un segundo y grita el nombre de Brandalin. Ese pequeño descuido es todo lo que el monstruo necesita. Inmediatamente después, el perro lobo abre la boca de par en par, listo para arrancarle el brazo al protagonista de un solo mordisco. El villano se mofa, asegurando que lo mejor que podría pasarle es que solo pierda un brazo. Pero en el siguiente instante, la expresión del hombre cambia por completo. Queda paralizado. No puede creer lo que está viendo. Con su mano libre, Itsuki introduce una esfera de energía directamente dentro de la boca de la criatura demoníaca. La energía estalla desde el interior, pulverizando la cabeza del perro y matándolo al instante. Sin perder la calma, Itsuki analiza a su enemigo. Sabe perfectamente que, sin su Shinigami, el usuario queda completamente indefenso. El villano, sin embargo, vuelve a reírse. Le pregunta si el novato realmente cree que eso es suficiente. Explica entonces que la criatura posee una habilidad de renacimiento que reduce el tiempo de espera para volver a la vida. Tal como dice, el monstruo comienza a levantarse otra vez. El hombre grita con furia, ordenando que Itsuki vuelva a convertirse en presa de su Shinigami. Pero entonces ocurre algo más. Itsuki activa su detección.
Ondas de energía se expanden por todo el campo de batalla mientras revela que dejó esa habilidad activa desde antes y que fue la decisión correcta. Su análisis está casi completo. Aún así decide no usar el loto azul para evitar levantar sospechas. El villano empieza a entrar en pánico. El chico no solo tiene poder y velocidad, sino también una habilidad de detección. Desesperado, vuelve a amenazar la vida de Brandalin y le grita que deje de resistirse. En ese momento, Itsuki toma una decisión. Terminará el análisis sin recurrir al loto azul. El sistema responde de inmediato. La habilidad ha sido adquirida. La nueva capacidad se revela: Devorador de Shinigamis. Esta habilidad le permite controlar las criaturas de otros usuarios. Itsuki comprende rápidamente el alcance de este poder. Puede controlar al monstruo enemigo, aunque no haya recibido las bonificaciones de curación ni de estado. Aún así, eso no importa. Está en plena forma y listo para pelear. Además, se da cuenta de algo aún más importante. Esta habilidad le permite robar Shinigamis de otros usuarios. Con ese nuevo poder en sus manos, se prepara para cambiar por completo el rumbo de la batalla. Una esfera de luz se forma en su mano. Inmediatamente después, Itsuki carga hacia adelante con todo lo que tiene, gritando que ahora mismo se quedará con ese perro. El golpe impacta contra la criatura, que empieza a ser envuelta por su energía. Con un impacto brutal, el Shinigami es lanzado por los aires, directo hacia su antiguo maestro. El villano, furioso, empieza a gritarle a su propio perro, llamándolo completamente inútil. Sin más opciones, vuelve a recurrir a su último recurso. Amenaza otra vez con romperle el cuello a Brandalin si Itsuki intenta algo. Pero la chica, aún gravemente herida, reúne fuerzas para hablar. Le dice que no se preocupe por ella. Al ver la situación, Itsuki levanta las manos lentamente. Se rinde. Le dice al hombre que no la toque. El villano muestra entonces una sonrisa victoriosa. Asegura que ella no habría sufrido si él simplemente hubiera obedecido desde el principio. Itsuki con calma hace una pregunta. Quiere saber por qué lo están persiguiendo. Después de todo, no recuerda haber hecho nada malo. El villano finalmente revela la razón. Reiji Kinoshita está furioso porque Itsuki entró en la mazmorra sin permiso. Al escuchar ese nombre otra vez, algo cambia en la mirada del protagonista. Decide que resolverá el asunto personalmente. El villano se burla de inmediato, advirtiéndole que el Shinigami le arrancará las piernas sin ninguna piedad. Entonces le da una orden clara a la criatura, que le arranque ambas piernas al chico. Pero en ese momento, Itsuki levanta la mirada. Con una expresión fría como el hielo, le dice al perro que demuestre si realmente es digno de servirle. La reacción es inmediata. El Shinigami se gira y se lanza contra su antiguo maestro. El hombre queda completamente aterrado por la traición. Aprovechando la apertura, Itsuki se mueve con agilidad y toma a Brandalin en sus brazos, sacándola del peligro. El villano entra en pánico, grita desesperado, preguntando por qué su propio Shinigami lo está atacando. Itsuki observa la escena y elogia al perro lobo. Ahora le obedece a él, y con una mirada cargada de odio, promete devolverle al hombre todo el dolor que le causó a ella, multiplicado por 100. El villano, temblando, intenta negociar, suplica por su vida y asegura que puede llevar a Reiji directamente a una trampa. Itsuki lo observa con una expresión aterradora. Dice que suena como una buena propuesta. El villano cree haberlo engañado, sonríe con confianza y, de repente, lanza un extraño cristal de ataque mientras grita que el héroe muera de una vez. Pero Itsuki responde con total frialdad. Le dice que no necesita trampas. Él mismo es más que suficiente para matar a Reiji. Después de decir eso, le da una simple orden a su nuevo Shinigami, que haga sufrir al hombre. El tipo empieza a suplicar desesperadamente, pide perdón, ruega por otra oportunidad y afirma que todo fue un error. Pero la criatura avanza lentamente. Está lista para cumplir la orden de su nuevo amo. Desesperado, el hombre intenta recordarle al perro que él fue su maestro, que lo alimentó durante años. No sirve de nada. El Shinigami abre la boca y lo devora sin mostrar la más mínima piedad. Mientras tanto, Itsuki ni siquiera se molesta en mirar la escena, porque acaba de notar algo más. Desde hace un buen rato, alguien ha estado observándolo. Sin apartar la vista del lugar, pregunta cuánto tiempo más piensa seguir escondiéndose esa persona. Luego, le ordena que se muestre. La escena cambia entonces, y finalmente se revela la verdad. En lo alto de aquella estructura, efectivamente había alguien mirándolo todo. Un misterioso chico encapuchado aparece entonces y comenta con tranquilidad que ya sabía que Itsuki lo había visto. Itsuki, aún sosteniendo a Brandalin entre sus brazos, le pregunta si es amigo del tipo de antes. El rubio entra en pánico de inmediato, lo niega con todas sus fuerzas y le suplica desesperadamente que lo escuche.
pero Itsuki no está interesado. Dice que no tiene tiempo y le ordena a su nueva mascota que lo siga en cuanto termine de comer. El joven observa al animal en silencio y piensa que quizá ese hombre sea su única salvación, así que decide presentarse. Se llama Iberia. Elogia la pelea que acaba de presenciar y reconoce a Itsuki como alguien bastante famoso. Luego le ofrece una recompensa a cambio de ayuda, piedras de maná, armas, lo que quiera. Sin embargo, Itsuki simplemente lo ignora y continúa caminando, dejando a Iberia completamente confundido. No entiende qué hizo mal según lo que su maestro le enseñó. Inmediatamente después, un recuerdo cruza su mente. En un flashback aparece un herrero explicándole que las recompensas deben ser inteligentes y útiles. Decía que lo correcto es ofrecer una espada a quien busca venganza o medicina a quien está herido. Con ese consejo resonando en su cabeza, Iberia tiene una idea brillante. Corre hacia Itsuki y grita que Brandalin va a morir porque el hospital más cercano está demasiado lejos. Con una sonrisa confiada, saca un objeto brillante de curación y explica que, por suerte, llevaba uno encima. Luego, grita que puede salvarla. Por primera vez, nuestro protagonista se detiene. Él se da la vuelta sorprendido y le pregunta si lo que dijo es verdad. Iberia aclara que no puede curarla completamente ahora mismo, pero sí puede salvarle la vida. Entonces utiliza una venda especial sobre Brandalin y explica que no se trata de un objeto ordinario. Itsuki sigue confundido e Iberia piensa que es normal. Supone que el chico debió despertar hace muy poco. Entonces explica algo importante: las armas modernas no pueden dañar a las bestias. Por esa razón existen estas herramientas especiales. El equipo especial se divide en 4 niveles. Equipo normal es similar a un arma común, pero tiene la capacidad real de herir monstruos. Equipo raro, además de dañar monstruos, aumenta ligeramente las estadísticas del usuario, como la agilidad o el maná. Equipo épico, incrementa las estadísticas y posee efectos especiales extremadamente poderosos. Equipo único, el objetivo final de cualquier artesano en este mundo. Iberia explica que precisamente por eso los artesanos son tan respetados entre todos los seres despertados. Luego presume con orgullo que su padre no es cualquier artesano, ya que solo existen 10 como él en todo el mundo. Con una sonrisa llena de orgullo, revela que 3 de las 10 herramientas únicas fueron fabricadas por su propio padre. Entonces añade que su padre es conocido como el rey artesano del continente del norte, pero de pronto se enfurece al darse cuenta de algo terrible. Itsuki no le estaba prestando atención en absoluto. En ese momento, Itsuki recoge una ballesta del suelo y reconoce que era el arma que Charles estaba utilizando. Iberia se queda impactado al ver que ni siquiera le importa lo que dijo sobre su padre. Mientras tanto, Itsuki analiza la ballesta con calma. Se da cuenta de que es un arma de categoría rara, pero nota que no tiene flechas. Iberia le explica entonces que la ballesta genera su propia munición automáticamente. De repente, el arma se desvanece. El chico rubio explica que las herramientas se guardan solas dentro del inventario. Itsuki le agradece la ayuda y dice que ya debe irse porque ahora planea buscar a ese tal Reiji. Iberia se queda pensando que es una locura querer pelear contra alguien como Reiji. Itsuki le pregunta directamente si cree que debería rendirse, pero Iberia responde algo inesperado. En realidad, ambos comparten el mismo objetivo: derrotar a Reiji. Entonces lo invita a formar equipo para el torneo, justo el mismo torneo para el que Itsuki había estado entrenando por casualidad. Itsuki pregunta qué tiene que ver ese torneo con Reiji, e Iberia explica que el evento se celebrará allí. Además, revela algo más: Reiji es el hijo del administrador. Si él llegara a perder, sería un escándalo enorme. Con esa información, Itsuki finalmente entiende por qué ese tipo monopoliza las mazmorras. Incluso así, sigue sin comprender por qué Iberia quiere ayudarlo. Iberia responde que su instinto le dice que Itsuki es fuerte, pero Itsuki cuestiona su evidente desesperación. Entonces el chico rubio se pone serio y decide explicar la verdadera razón. En otro momento de la historia vemos un flashback de su infancia. Iberia siempre admiró a su padre, un legendario herrero de armas. Su mayor sueño era despertar como combatiente y luchar utilizando el equipo que su padre creaba. Pero cuando finalmente despertó, su padre le dijo que todavía era demasiado pronto. Esas armas solo podían ser usadas por verdaderos salvadores. Iberia explica que después de suplicar una y otra vez, su padre aceptó ponerle una condición: debía superar el torneo. Con una mirada llena de determinación, Iberia declara que por eso necesita ganar las preliminares. Itsuki lo encuentra extraño. Con un padre tan famoso no debería necesitar aliarse con alguien de nivel 0. Pero Iberia explica que su padre le prohibió usar su nombre para conseguir aliados fuertes. Se queja de que todos los combatientes poderosos ya fueron comprados por Reiji y que los demás participantes ya han formado sus propios equipos. Sin embargo, escuchó un rumor: un tipo que derrotó a uno de los reyes y rompió un récord. Ese tipo es Itsuki.
Tras escucharlo, Itsuki acepta formar equipo, aunque deja claro que primero llevará a la señorita Brandalin al hospital. Iberia se emociona tanto que comienza de inmediato a proponer todo tipo de nombres para el equipo. Eso empieza a irritar a Itsuki. En ese momento, el protagonista recuerda a sus amigos y se pregunta si ellos también se habrán inscrito en el torneo. La escena cambia. Vemos a Ryuto estornudar repentinamente en medio de su intenso entrenamiento. Alexa le pregunta si se resfrió, pero él está convencido de que Itsuki estaba hablando de él en algún lugar. Ella se queda pensativa y preocupada, preguntándose cuánto tiempo ha pasado y cómo estará Itsuki. Ryuto nota su expresión y comienza a burlarse, preguntándole por qué no fue tras él cuando tuvo la oportunidad. Molesta, Alexa responde atacándolo con un látigo de agua. Ryuto logra esquivarlo en el último segundo. Luego se queja diciendo que fue un golpe bajo, pero ella responde que es culpa suya por bajar la guardia. En ese momento llega su maestro. Con tono serio anuncia que las preliminares comienzan pasado mañana y que no hay tiempo para tonterías. Los dos se emocionan inmediatamente ante la idea de pelear y el sistema muestra las estadísticas de cada uno. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, alguien recoge un maletín lleno de piedras de experiencia. Se trata de Reiji Kinoshita. Reiji está molesto porque su secuaz todavía no apareció en el punto acordado. Le parece muy extraño. En un ataque de ira, aplasta una de las piedras de experiencia para absorber su poder y culpa a sus inútiles subordinados. Después dice que olviden a ese tipo por ahora, porque el torneo es la prioridad, así que no será castigado. Uno de sus sirvientes le informa que ya convencieron a 887 participantes para cooperar con ellos. Reiji sonríe satisfecho. Dice que ese sirviente es el único en quien realmente puede confiar. Acto seguido, utiliza la última piedra de herramienta que le quedaba. La energía lo envuelve y finalmente vuelve a subir de nivel. Ahora se encuentra en el nivel 12. Con una sonrisa arrogante, declara que ese poder es más que suficiente para aplastar a todos esos plebeyos.